se requiere un tratamiento superficial para cerrar las irregularidades y los poros que deja la carpeta o la capa base elaborada con emulsión asfáltica. En lo que tenemos, en lo que respecta a los ábacos disponibles, tenemos una serie para climas fríos que aparecen con una temperatura de referencia menos 7 grados centígrados. Para clima templado aparece como referencia 7 a 24 grados centígrados de temperatura, y para climas cálidos los ábacos aparecen como referencia 24 grados centígrados. Entonces tenemos los nomogramas para todas las opciones: para espesor de pavimento full dog, para espesor de pavimento con base emulsificada 1, 2 y 3, espesor de pavimento sobre base de agregados de 150 milímetros y 300 milímetros. Entonces aquí este abaco vamos a entrar, primero elegimos la temperatura, que está en el extremo superior derecho. Aquí, por ejemplo, nos dice que es para una temperatura promedio de 7 grados centígrados, por lo tanto es clima frío. Y nos dice que esta va a ser una carpeta sobre una base de agregados de 150 milímetros. Entramos con el módulo resiliente de la subrasante y trazamos una línea horizontal. Y del otro lado vamos a trazar una línea vertical con el tráfico equivalente, donde se junten estas dos líneas, la horizontal del módulo resiliente y la vertical de los EALs. Vamos a leer el espesor del pavimento en la diagonal, en las líneas diagonales que estén más próximas, en una de las líneas diagonales que esté más próxima al punto de intersección. Finalmente, para hacer la combinación de capa base sobre emulsión sobre base de agregados, tenemos esta fórmula. Nos dice que el espesor de la base de emulsión asfáltica, o sea, lo que vamos a calcular es la base de emulsión asfáltica, porque en lo que se refiere a la carpeta vamos a adoptar el mínimo. Y para la base de agregados tenemos las dos opciones, que puede ser 150 milímetros o 300 milímetros. Entonces, el espesor de la base de emulsión asfáltica sobre base de agregados ha de ser igual al espesor del concreto asfáltico para una base de agregado no tratado, o sea, el espesor mínimo que corresponde a carpetas sobre base de agregados. El AC mínimo es el espesor mínimo de la carpeta sobre base de emulsión asfáltica. El primero es el espesor de concreto asfáltico para una base de agregado no tratado. Y el segundo es el mínimo espesor de carpeta para una base de emulsión asfáltica. El T sub E es el espesor de la capa de emulsión asfáltica, cuando calculamos sin tomar en cuenta la base de agregados. Y T sub A es el espesor del pavimento full depth. O sea, para aplicar esta fórmula necesitamos calcular todas las opciones. Si tienen preguntas. Vamos a hacer un ejercicio aplicando el percentil. Antes copien el enunciado y el resumen de los EBRs obtenidos en el estudio de suelos. O sea, se tiene 5 calicatas, por ahí pueden tener 10, 15 o más. Entonces, en este ejercicio vamos a hacer los EBRs que corresponden a 5 calicatas. Clima cálido, el periodo de diseño 15 años. El tipo de carretera es una doble vía de 6 carriles, 3 en cada dirección.
Entonces nos piden determinar el espesor de la carpeta sobre base de emulsión tipo 3 y sobre una base granular de 30 centímetros. Y esta es la información de tráfico. Calculen a ver el tráfico rápidamente. Es fácil porque utiliza una sola tabla para los factores equivalentes de carga. Fíjense que la información de los pesos está en kips, ¿no?
Para 14.000, en eje simple tenemos 0,36. La tabla está en libras, ¿no? Si es 1.000 libras, un kilo. Para 22.000. 2,18. Luego tenemos tándem de 36. De 36.000 en tándem sería 1,38. Y tridem para 50. Sería 1,22. Y sumando los LEVs de cada eje, sacan el factor de camión. Esto va a ser 2,54. Esto va a ser 1,74. ¿Cuánto da el semirremolque? Aló. Bueno, si no participan lo vamos a suspender y ya en el examen no se admiten preguntas. 2,12, Inge. 2,12. 12. El último. Inge, perdón, no era 2,12, es 3,12. El de Río. 3,12. El de abajo es 2,96. El tráfico de diseño es el tráfico que se va a dar en todo el tiempo, pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos el factor de crecimiento. ¿Cuánto va a salir? Ustedes tienen la tabla. Para un periodo de diseño de 15 años,
y una tasa de 4. Para 4 tendríamos 20,02, ¿no? Y el resto es 3. ¿Cuánto sale aplicando la fórmula para 3? Sería 1 más 0,03 elevado a 15 menos 1 dividido entre 0,03. 18,6. 18,6. Y todo sería lo mismo. Pues el tráfico de diseño ha de ser 325 por los días que tiene el año, multiplicado por 880, el volumen de tráfico diario, multiplicado por el factor de crecimiento. ¿Cuánto sale? Para mañana preparen sus preguntas sobre el proyecto. Nos vamos a dedicar a dar los detalles y las dudas que ustedes puedan tener. Dije, Sí, no lo he escuchado muy bien. Estaba les subiendo decía mi que audio. para mañana, Para sacar el tráfico de diseño. No, no, para el tráfico de diseño, le decía. tráfico de diseño, ya saben, es el 365 días que tiene el año por el volumen de tráfico diario, por el factor de crecimiento. Debería dar eso. Sí, jefe. Y los ¿por qué se ha hecho esto? Y los
TEALs de diseño, los ex equivalentes de diseño, ha de ser el tráfico de diseño por el factor de camión, por el TF. Aquí otro. El tráfico total sería 38.710.907, pero eso hay que afectar por el tráfico en el carril de diseño. Más allá. El porcentaje de camiones en el carril de diseño sería 6 o más, en nuestro caso tiene 6 carriles, entonces ha de ser por 0,40, que sería el valor promedio. Pues ha de ser 15.484.363. Ahora vamos a ir a ver la parte de la información de suelos. Aquí en la información nos dicen que el CBR al 95%, que es el que se utiliza para subrasantes, han sacado factores de 17,5, 3, 4, 21, 8, haciendo el estudio de 5 calicatas. Esos valores podemos ordenar de manera decreciente: 3, 4, 8, 17, 5 y 21.
A ver, vamos a ver con él. Tenemos 3, 4, 8, 17, 5. Y 21. Aquí vamos a ver cuántos valores son mayores o iguales a 3. Sería uno solo, ¿no? Valores iguales o mayores que 3, o que 4 sería también 1. Esto está mal, ¿no? ¿Cuáles son los valores, número de valores, no mayores o iguales a 3? Han de ser los 5 valores son iguales o mayores a 3. ¿Cuántos valores son mayores o iguales a 4?
de ser 4. Mayores o iguales a 8 han de ser 3. Esta tabla es sencilla porque tenemos un solo valor en cada caso, ¿no? Mayores o iguales a 17,5 van a ser 2. Y mayores o iguales a 21,1. ¿Cuánto es 5 entre 5 por 100? Sería 100, ¿no? ¿Cuánto es 4 dividido entre 5 por 100? Sería 80. 30 dividido entre 5 sería 6, 60, ¿no? De 2 ha de ser 40. De 1 sería 20. Estos porcentajes anotamos en un eje de coordenadas. Entonces, en el eje horizontal se ponen los valores de CBR y en el vertical los valores mayores o iguales, ¿no? Entonces, para 2 estaba 100, 80, etc., ¿no? Entonces, después de hacer esta curva, lo que hacemos es aplicar el criterio del Instituto del Asfalto, que dice para tráficos mayores a 10 millones, que se debe aplicar el percentil del 87,5. Entonces, en esta curva que dibujamos con la anterior tabla, bueno, no tenemos la posibilidad de... Entonces sería aquí a 87,5, vamos hasta interceptar la curva, y de ahí bajamos y vamos a sacar el percentil que corresponde. Redondeando puede ser 4, ¿no? Está bien, pero de esa manera funciona el percentil. Entonces vamos a tener que el CBR, sacando el percentil, es igual a 4%. ¿Cuánto es su equivalente en módulos resilientes? Vamos a utilizar el criterio de la CIEL para suelos finos, que es 1500 veces el CBR. Sería 6000, ¿no? Sería 6000 P6. Pero necesitamos en megapascales, porque el agua cuesta en megapascales. Ha de ser 600,000, o perdón, 6,000,000 entre 145. Sería 41.
Entonces necesitamos sacar el espesor full depth. Aquí vamos a anotar el tráfico. 15 millones, 5. Una pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo ha sacado el valor de 41 para convertir a megapascales, creo? Dividiendo entre 145. Un megapascal Gracias. tiene 145 P6, ¿no? Entonces, utilizando el ábaco full depth para clima cálido, sacamos primero el full depth con este tráfico y con el módulo resiliente que hemos sacado, que es $41 megapascales, ¿no? Entonces sacamos primero para full depth. ¿Cuánto va a dar? Aquí como esto es escaneado, no se puede girar, ¿no? Entonces van a entrar con 41, ¿no? En el eje vertical. Tienen 30, 40, 41 ahí al medio, ¿no? Y 15.5. Sería 1.5, sería 15 millones, ¿no? Aquí es 20 millones, 15 millones y un poquito, ¿no? ¿Cuál sabe? Inge, ¿cómo podemos saber qué abaco es? Ahí Aquí me en perdió. este extremo tiene esa MAT, dice, ¿no? Temperatura media. Cuando es clima cálido aparece con 24. Para clima templado aparece con 15.5 grados centígrados. Y para clima frío aparece con 7 grados centígrados. Y con estas temperaturas
tiene todo el juego de Abacus. Para FullDev, para carpetas sobre base de emulsión tipo 1, tipo 2, tipo 3, sobre base de agregados de 150 milímetros y sobre base de 300 milímetros. En este caso, como dice clima cálido, vamos a utilizar la temperatura de 24 grados centígrados. ¿Cuál sale? ¿Cuánto? Entonces, para 24 grados centígrados, para FullDev. Esto es base de 150, base de 300. No tenemos. Para que puedan hacer con los abacos del texto, le vamos a cambiar la temperatura a 15,5. Entonces sería clima templado. Este sería el FullDev, ¿no? Para clima templado. Entramos con 41. Y luego sacamos de 15.500.000. Sería 12, 14, 16, 18. Sería más o menos al medio.
sería 15, ¿no? ¿Cuánto leen? 400 saldría. Estaría más cerca de 400, ¿no? ¿Cuánto ven ustedes? Se lee directamente 400. la curva para que esté más cerca. Más cerca de 400, ¿no? ¿Cuál sería? 400. 400, ¿no? Entonces marcamos 400. Luego nos dice, el enunciado decía que es sobre base de emulsión tipo 3. Vamos a sacar el espesor de la carpeta sobre base de emulsión tipo 3. ¿Cuánto sale? $575 por ahí. Yo, 575. sale a mí. ¿Cuánto es el espesor? Este se refiere al espesor mínimo sobre base de emulsión. Si vemos la tabla, es 130. Carpeta sobre base de emulsión, si es mayor a 10 a la 7, sería 130. Aquí hay que tener en cuenta, este dato que leemos del ábaco es el total. Entonces, lo que estamos leyendo, 575, es el espesor total de la carpeta más la base de emulsión tipo 3. ¿Cuánto era? 400, 575, ¿no?
El espesor de la carpeta es 130. Por lo tanto, el espesor de la base de emulsión, en este caso tipo 3, ha de ser la diferencia. Sería 445 en milímetros, ¿no? ¿Está bien? Esta es la carpeta. Entonces, el espesor que nos da el ábaco es el espesor total de emulsión, base de emulsión más carpeta. Para tener solo la base de emulsión, hacemos la diferencia con el espesor de la carpeta. Entonces, el espesor de la base de emulsión ha de ser, hemos dicho, 445, ¿no? Ahora necesitamos sacar el espesor de la carpeta sobre base granular. Aquí nos define que la base granular va a ser de 30 centímetros. Es de 150 y esta es de 300. Entonces, con este abaco sacamos el espesor de la carpeta. En este caso, directamente nos da el espesor de la carpeta, porque la base es de 300 milímetros para este abaco. ¿Cuánto va a dar? ¿Cuánto sale? 350. 350. Con eso es antieconómico, ¿no? Si quisiéramos hacer casi igual que el full dev nos sale, ¿no? Entonces la opción que estamos buscando en realidad es la combinación de base de emulsión sobre base granular, en este caso ha de ser sobre base granular de 300 milímetros. El espesor de la carpeta sabemos, porque es el mínimo sobre base de emulsión, entonces ha de ser 130 milímetros. Lo que con la fórmula vamos a sacar la capa de la base de emulsión sobre base granular. Para que esté claro, vamos a poner los valores. Eso.
El T sub U es la base, es el espesor de la carpeta sobre base granular, que sería 350. El AC mínimo es 130. El T sub E es el espesor de la capa base de emulsión asfáltica. Entonces el espesor de la base de emulsión asfáltica para nosotros ha salido 445. El SUFA es el espesor full depth, que es 400. Sería igual a 350 menos 150. Eso multiplicado. Menos 130 no sería en qué? ¿Cuánto? Menos 130. Ah, perdón, sí, es menos. Tienes sí, toda la razón. T sub E menos 50, podemos hacer directamente, sería 445 menos 50, y haremos. Eso va a ser dividido entre el T sub A, que es 400, también menos 50. ¿Cuánto sale eso? 248.29. Podemos redondear a 248. Entonces el espesor de la base de emulsión sería, ¿cuánto? 248. 248. 48. En milímetros, y la base de granular está definida en 300. Esa sería la respuesta. Entonces, si hacemos costos, esta ha de ser la más favorable, porque hemos disminuido el espesor de la carpeta. Y esta base de emulsión asfáltica tipo 3 es bastante barata. Si tienen preguntas. Nada. Entonces no se olviden para mañana todas sus preguntas sobre el proyecto. Ya debían haber hecho, creo que la forma. Bueno, mañana hablamos. Que les vaya bien, buenas tardes. Hasta el día de mañana.